Una de las cualidades de nuestro buen Dios es saberlo todo, es omnisciente. Por eso cada día, el pensar en esto, tenemos que confiar completamente en Él. Él sabe el pasado, el presente y aún el futuro. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te pido, Señor, que tú, a través de tu palabra, tú nos toques, tú nos hables y que cada día podamos confiar más y más en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das y síguenos bendiciendo y sigue obrando conforme al propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la confianza que debemos tener en la sabiduría de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1, el versículo número 18 hasta el 25 y después capítulo 2 del 1 al 16. 1 Corintios capítulo 1, comenzando el versículo número 18, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vayamos al capítulo número 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiere conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. La verdadera sabiduría no se puede llegar a hallar en ninguna biblioteca, ni laboratorio, ni en conversaciones con amigos, ni en terapias prescritas por un psicólogo. En todas estas cosas podemos hallar cierta información que nos ayudará a vivir de una manera mejor en este mundo. Pero la sabiduría de Dios solo la podemos hallar, como lógico, en la palabra de Dios. Aquí está revelado todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios. Recuerde, cosas que ojo no vio ni oído Dios son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Ahora, lógico que al pasar el tiempo uno va adquiriendo cierta sabiduría que nos hace vivir de una manera más correcta. Pero cuando nosotros entendemos a cabalidad que nuestro Dios conoce todo, porque nosotros, ¿quién de nosotros podrá conocer el futuro? Nadie. Ni siquiera lo que va a pasar dentro de un minuto lo sabemos, menos de un segundo. Conocemos el pasado por la historia porque hay libros. Conocemos parte del presente, del que estamos viviendo, que a la verdad, en menos de un segundo ya no es presente, sino se volvió pasado. Así tan fácil y sencillo. De eso sí conocemos, pero del futuro no lo conocemos. Y note esto, mire, ni siquiera de lo presente conocemos. Y ahí es que nosotros tenemos que refugiarnos en la sabiduría de Dios. Y debemos cada día pedirle a Dios que nos dé justamente eso, sabiduría. Porque imagínense, cuando Pablo escribe todo esto, que en 1 Corintios habla, que para toda la gente, entendiendo que Dios envió a su único Hijo para que muera en la cruz del Calvario, y que por medio de eso todos nosotros somos salvos y tenemos la promesa de vida eterna y que vamos a estar con Dios por toda una eternidad. Esto es una locura. Y toda la gente pues se asusta o se asombra y dicen cómo puede ser todo esto, pero hemos leído en su palabra que Dios trastornó la mente de toda la gente, mostrando su sabiduría. Recuerde que tenemos el ejemplo claro de Salomón, que justamente le pidió sabiduría. Él entendió claramente que se necesitaba sabiduría. Y nosotros también necesitamos pedirle a Dios que nos extienda su favor y que nos dé su sabiduría para vivir de una manera mejor, de una manera más práctica. Vayamos al libro de Primera de Reyes para repasar esto. Primera de Reyes, capítulo número 3. Y leamos del versículo número 5 hasta el 10. Primera de Reyes, capítulo 3, del 5 al 10 dice, el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué bueno que él se dio cuenta de sus limitaciones, que necesitaba apoyarse en la sabiduría de Dios.
Note sus palabras, su declaración que él hace. Yo soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, pero pongo mi confianza en ti, que tú me vas a dar sabiduría para poder guiar. Y note, no guiar mi pueblo, sino guiar tu pueblo, al cual tú me has dado. Qué declaración tan hermosa, hermanos. Todo esto a nosotros leyendo nos debe impulsar a tener justamente ese reconocimiento, quién es nuestro Dios. Que Él es el soberano, Él es absoluto, Él es el dueño de todo, y que a nosotros nos ha puesto simple y llanamente como sus mayordomos. Y como mayordomos, un día vamos a darle cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante ponerle los dones a trabajar para la gloria y honra del Señor y también para nuestro beneficio. Ahora, hermanos, cuando uno lee toda la palabra del Señor, y en este caso Salomón le pidió sabiduría y Dios le dijo que le agradó lo que le pidió y le iba a dar. Porque el 10 decía, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora, para darse cuenta que en realidad este hombre estaba lleno de sabiduría, tuvo la ocasión de mostrar que en realidad poseía algo especial de parte de Dios. Vayamos al versículo número 16 del capítulo número 3 siempre, y leamos desde el versículo número 16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y note lo que dice la escritura. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que hablaba en él, vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cada día tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Si bien es cierto, hermanos, uno va adquiriendo no tanta sabiduría, pongámosle, sino experiencia. Por las cosas que puede pasar, por las cosas que uno puede experimentar. Otra cosa es tener la sabiduría de parte de Dios. Otra cosa es poder discernir a cabalidad qué es lo que está pasando en ese momento adecuado. Por eso, cada día debemos tener mucha confianza en Dios. Porque Él lo sabe todo. Y debemos confiar en la sabiduría del Señor. Completamente, hermano.
Si el Señor nos dice, ve para allá, vayamos. Si el Señor dice, quédate, espera otro tiempo, obedezcamos. Hermanos, para que todo nos vaya bien, hay que aprender también a obedecer y refugiarnos en la sabiduría de Él. Porque, ¿qué importancia en la vida es tener sabiduría? Hay algunas ocasiones que yo meditando justamente en todo esto, me pongo a pensar y digo, si hubiera conocido toda esta palabra, si hubiera tenido un poco más de entendimiento y sabiduría, muchas cosas yo las hubiera podido evitar, muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios. Pero lamentablemente no le conocía a Dios. Y después de que le recibí a Cristo Jesús como Señor Salvador, comenzó apenas el aprendizaje. Qué bueno hubiera sido, hermanos, tener sabiduría. Pero no la sabiduría del mundo. Porque ya ve que la gente dice, oh, yo soy muy pilas, yo soy muy listo, yo soy muy sabio, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y en fin, pero en realidad no se compara con la sabiduría que Dios tiene. Y la sabiduría de Dios siempre está disponible para nosotros. Solamente hay que creer, que hay que pedirle, y también hay ocasiones que uno le puede decir, Señor, dame sabiduría, pero la pregunta sería, ¿y para qué quieres sabiduría? ¿Solamente para que tu orgullo suba, para que tu personalidad aumente, o es para la gloria y honra del Señor? Note, Salomón le pidió sabiduría porque él reconocía que necesitaba la ayuda de Dios. Y honestamente delante del Señor, él, digamos así, abrió las puertas de su corazón y le dijo, yo no puedo guiar a este pueblo tan grande y numeroso que tú me has dado. Necesito realmente sabiduría. Y Dios le dio. Ahora, si nosotros le pedimos sabiduría, ¿cuál será el propósito? ¿Por qué? ¿O para qué estamos pidiendo? Esto debemos de entender bien claro. Y tener bien claro esto. Veamos al libro de Proverbios, capítulo número 3. Proverbios, capítulo número 3. Y leamos desde el versículo número 13 hasta el 19. Proverbios capítulo número 3, 13 al 19. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Hermanos, qué palabra tan hermosa, hermanos, que imagínense cómo el Señor promete, ¿no? El que anda en busca de sabiduría y logra tener la sabiduría, dice que la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, o sea, hablándole sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de avanzar, de crecer en el conocimiento de Dios. Por eso siempre es mi recomendación, lea la palabra del Señor, empápese de ella, medite en la palabra del Señor. Y se va a dar cuenta cómo su vida va a ir cambiando de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo superior. Cada día el Señor nos da su palabra para ir creciendo, aumentando el conocimiento. Pero le vuelvo a repetir, no es para que la gente nos aplauda o que nos diga, wow, abran paso, ahí viene este hombre que es tan sabio. No, hermanos, es para darle la gloria y honra al Señor y reconocer que sin Él nada somos. Separados de Él nada podemos hacer.
Y ahí que radica completamente la diferencia. Y juntamente con la sabiduría, note, la bendición le alcanza. Dice que viene a su izquierda riquezas y honra. Cada día nosotros debemos pedirle a Dios, dame sabiduría. No sé las luchas que vendrán en este día, no sé las cosas que vendrán a las que yo tengo que enfrentarme. Dame sabiduría para hacer las cosas correctas. Recuerde que tenemos un enemigo común. Satanás, él no duerme, no está tranquilo, no se queda quieto. Siempre buscará la oportunidad de hacerle caer en pecado, de hacerle caer en tentación. De ahí que cada día necesitamos llenarnos de la sabiduría del Señor para tener discernimiento y saber qué en realidad estamos haciendo. Es muy importante la sabiduría. Uno dice, wow, si yo hubiera conocido esto, hubiera experimentado lo otro, pero ahora ya no lo puedo hacer. Pero bueno, recuerde que ya pasó, pero ahora es el tiempo oportuno que podemos pedirle al Señor su sabiduría y que también podemos refugiarnos con confianza en la sabiduría que Él tiene. ¿Quién le podrá igualar? Si la palabra mismo dice que Él fundó la tierra con su sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Quién le podrá igualar las obras de nuestro Dios? Absolutamente nadie. Y cada día nosotros tenemos que anhelar sabiduría, desear sabiduría. ¿Quién no quisiera ser más sabio, más inteligente? En Proverbios capítulo 4, desde el versículo número 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermanos, nosotros siempre tenemos que anhelar la sabiduría de Dios. No para decir, pues, oh, yo ya conozco todo, yo ya sé todo, nadie me va a enseñar a mí, yo todo sé. No, al contrario. Cada día uno aprende de otro. Cada día uno aprende de otros. Lógico, de los buenos ejemplos, ¿no?, que dan. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Porque, hermanos, vivimos en un mundo tan completamente diferente de lo que era antes. Si antes necesitábamos sabiduría de Dios, ahora la necesitamos más todavía. Porque se van a presentar muchísimos retos, muchísimas cosas que lo desconocemos. Pero con la sabiduría del Señor las enfrentaremos y saldremos en victoria. Recuerde que la sabiduría no la podemos ir a comprar en una farmacia, al supermercado. Tenemos que buscar la sabiduría en la palabra del Señor. No hay otra fuente. Él es la fuente. Cristo Jesús es la fuente de la sabiduría. Y tenemos que refugiarnos en Él. Tenemos que recurrir a Él cada momento, cada instante. Y pedirle que nos dé sabiduría. Hermanos, sobre todas las cosas, uno lo que más debería anhelar es sabiduría de parte del Señor. Si uno hubiera conocido la palabra de Dios antes de venir a los pies de Cristo, sería fabuloso. Pero ni modo. Ya pasó. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero de aquí en adelante sí es bueno pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Señor lo va a hacer para que todo nos vaya mejor. Inclusive el Señor mismo mostró su sabiduría
y la puso en acción. Vayamos al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo número 12. Marcos 12. Y leamos desde el versículo número 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora note lo que dice la Escritura. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí vemos la sabiduría en plena acción. Él sabía que le estaban tentando. Si él hubiera dicho: es de César, todos los judíos iban contra él. Si él hubiera dicho de los judíos, o que no tenían que pagar los impuestos, si hubieran ido los romanos contra él. Otros hubieran dicho: no hay que, si hay que pagar los impuestos, en cambio los judíos venían en contra de él. O sea, era un problema. Pero el Señor, con su sabiduría, lo resolvió de esta manera. Imagínense, ¿a quién se le iba a ocurrir todas estas cosas? Sino solamente a Él, al Creador de todo. Por eso hay que pedirle que nos dé sabiduría. Porque justamente la petición está en el libro de Santiago, que dice que si uno está falto de sabiduría, pídalo al Señor. Vayamos a Santiago capítulo número 3 y leamos desde el versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Estoy en Santiago capítulo 3, desde el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Note cómo la palabra de Dios mismo nos da para poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, aquí tenemos para discernir. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay divisiones, cuando hay antagonismo entre uno y otro. Y ahí podemos sacar esta palabra llena de sabiduría de parte de Santiago. Y decir, hermanos, leamos esto, ¿qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, muchas de las ocasiones con estos versículos uno apagaba el fuego cuando la gente empezaba a hablar del pastor o había división en la iglesia. Uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. El primer paso hacia la sabiduría
consiste en aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No podemos confiar en nuestra propia sabiduría para tener la salvación eterna. En segundo lugar, debemos oír al Espíritu, prefiriendo su sabiduría a la del mundo. El Espíritu Santo es fiel para abrir nuestros corazones y mentes al plan que tiene Dios para nuestra vida. Él nos ayudará a entender la verdad de Dios. Recuerde que la sabiduría es un conjunto de conocimientos que tiene una persona adquiridos a través del estudio o de la experiencia. Pero lo mejor, la sabiduría de Dios está en su palabra. Usted ya conoce la fuente donde ir a pedirle a Dios sabiduría para que todo le vaya bien. Pero recuerde, la sabiduría que Dios lo da es para honrar su nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, cada día vienen desafíos a nuestras vidas. Cada día tenemos que aprender más y más de tu palabra. Y te pido que tú nos des sabiduría. Estamos en enero y no sabemos las cosas que vendrán. Pero tenemos la presencia tuya en nuestras vidas. Y sabemos que tú nos puedes dar sabiduría. Ayúdanos, Señor, cada día a discernir tu palabra y que siempre estemos llenos de ti. Ayúdanos a confiar más y más en ti, porque tú ya lo sabes todo. A ti siempre te daremos todas las gracias, toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, si tiene algún testimonio, y también le quiero pedir que por favor comunique a sus amigos, sus conocidos, para que también puedan escuchar la palabra del Señor. Si quiere enviar una ofrenda o sus diezmos, puede escribirme a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Le repito, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que Dios le bendiga y no se olvide, pídale al Señor sabiduría que Él está dispuesto a darle a manos llenas. Que Dios le bendiga y cuídese.